Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Señor. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Continuamos entonces con las prácticas sobre los mandamientos de la ley de Dios. Continuamos hablando sobre el primer mandamiento de la ley de Dios. Ayer les explicaba sobre los actos internos y externos de la virtud de la religión, y hablábamos de los actos externos, que son y terminábamos con ello, la práctica del día de ayer, de la adoración, del sacrificio, de la ofrenda y del voto. De eso hablábamos, y entonces continuamos hablando sobre la ofrenda. ¿Qué es la ofrenda? Y muy importante que entendamos esto. Es todo aquello que se da a Dios con destino a su culto, al adorno de los templos y altares y a la subsistencia de sus sagrados ministros. No es para enriquecernos, ¿sí? Como pasa con otros ministros por allá, ¿sí? Para comprar aviones, penthouse, condominios. No, mire lo que acaba de decir. Hay que dar la ofrenda, ¿sí? Hay que darla para sostener ¿el qué? El culto, el adorno de los templos y de los altares. Gracias a ello, de la ofrenda generosa que ustedes dan, pues sostenemos esta parroquia, esta capilla, este templo. Tenemos nuestro altar hermoso, porque de lo que ustedes dan, pues Monseñor es un buen administrador, ¿sí? Y de ahí vamos organizando todo para sostener este lugar. Hostias, vino, los manteles, los cirios, ciriales y todo lo que, ¿sí? Los servicios que se han de pagar, y también para sostener al sacerdote, porque para poderlos atender acá debidamente y estar las 24 horas en este lugar, pues el sacerdote, aunque sea de mucha fe y confíe en el Señor, pues no vivimos del aire, ¿sí? Ni de las buenas intenciones. Necesitamos también unos recursos económicos para poder subsistir. Y eso es gracias a la bondad y a la generosidad de todos ustedes, amados hermanos, tanto los que estamos acá presentes en este templo parroquial, como ustedes, amados hermanos, que nos están viendo por este medio de comunicación. Muy agradecido a todos que de una u otra manera nos colaboran primero con su presencia, con sus oraciones y también con la parte económica para sostener este lugar. Al igual que el sacrificio, entonces, es de derecho natural, en el concepto de que el hombre tiene obligación de consagrar a Dios alguna parte de los bienes recibidos de su grandeza, de su bondad, de su amor. Algo le retribuimos a Dios. De lo que Dios nos da, le debemos dar también a Él, ofrendar. Les he dicho, el diezmo, por ejemplo, hablamos del tiempo. La 10ª parte de nuestro tiempo la debemos dedicar al Señor. 168 horas creo que tiene la semana, y de esas 168, pues pongámosle 17 horas hay que dedicarlas al Señor en la semana. ¿Le dedicas eso al Señor? Ahí te dejo ese interrogante. Y de lo que recibimos de Él también hay que dar una ofrenda, ¿sí? Hay que dar una ofrenda. En la antigua ley, amados hermanos y hermanas, el Señor exigía la ofrenda de los frutos primerizos de la tierra, las primicias.
en la nueva iglesia ha determinado también ciertas ofrendas, deuda de gratitud que en verdad cumplieron fastuosamente todos los cristianos, lo han cumplido durante todos los siglos, según atestiguan, por ejemplo, numerosas fundaciones, las pías mandas, los ornamentos, vasos sagrados, pedrerías y riquezas que han ido siendo el adorno de la casa de Dios. Lo que yo les decía, el ayuda, el alivio de los pobres. Cuando ustedes traen, por ejemplo, sus ofrendas para ayudar al más necesitado, todos estamos necesitados, pero hay personas en este momento que necesitan más que nosotros, y hay que extender nuestra mano amorosa y caritativa hacia esos hermanos. Haz el bien y no mires a quién. Lo otro es el voto, que consiste en obligar persona o bienes al culto de Dios. El voto es verdaderamente un acto religioso, aprobado tanto en la antigua alianza como en la nueva alianza, y practicado en todos los pueblos. De ese voto yo voy a hablarles cuando toque el tema del segundo mandamiento de la ley de Dios. Adorar únicamente a Dios. De eso estábamos hablando, de adorar a Dios. Es notorio, visto lo que precede, ser Dios el único que tiene el derecho a nuestro amor y adoración sobre todas las cosas. Y el que dijere lo contrario, entonces defiende la idolatría o el ateísmo. Ya pues, amados hermanos, conocemos las virtudes y los actos por los que se adora y ama a Dios con perfección. Hemos hablado en ocasiones anteriores de la fe, de la esperanza, de la caridad. Ayer tocamos el tema de la virtud de la religión, ¿no? Donde están todas estas reflexiones que estamos haciendo en el día de hoy. Entonces ahora, amados hermanos y hermanas, voy a señalar los pecados contrarios a esta obligación, la más santa de todas, de adorar a Dios. Todos los pecados opuestos a la fe, a la esperanza y a la caridad. De que pues vamos a hablar más adelante, son contrarios al primer mandamiento. Pero los que directamente atacan la virtud de religión son tres. Ojo con esto. Cuando nosotros nos confesamos, a veces lo hacemos todo a medias. Y siempre alguien me pregunta cómo debo confesarme. Y yo hago un examen de conciencia. El examen de conciencia no es algo a la ligera. Por eso tenemos entonces que examinarnos qué puedo hacer con los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, cuáles son los pecados capitales, si he caído en ellos, pecado mortal, pecado venial, pecados recurrentes, cuáles son los pecados ajenos, cuáles son los pecados contra el Espíritu Santo, las virtudes, fe, esperanza y caridad, cuáles son los pecados contra estas virtudes y contra la virtud de la religión, cuáles son las virtudes cardinales. A muchos nos falta catecismo, porque todo es por encimita. De pronto lo que alcanzamos a captar en la predicación, y eso sí es una buena predicación, que traiga doctrina, que traiga estas enseñanzas. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto. ¿Cuáles son entonces los principales pecados contra la virtud de religión? Son los siguientes: la irreligión,
la superstición y el culto indebido. En esa superstición sí que caemos muchos. ¿Qué es la irreligión, amados hermanos y hermanas? Los actos de religión son aquellos por los que se vulnera el honor y respeto. De irreligión son los que se vulnera el honor y respeto debido a Dios. Y son la tentación de Dios, el sacrilegio, la impiedad y la simonía. Eso es de irreligión. Tentar a Dios. ¿Cuántos tientan a Dios? ¿O cuántos tentamos a Dios? El sacrilegio, la impiedad y la simonía. Tentar a Dios es poner a prueba sin justo motivo su poder. Sabiduría, justicia, misericordia u otro cualquier atributo suyo, como por ejemplo, querer andar encima del agua creyendo que Dios nos sostendrá en su superficie, vivir sin comer, lisonjearse de salir bien en alguna empresa sin poner los medios ordinarios fijados por la providencia, pedir un milagro sin necesidad ni fundamento, esperar que Dios nos dé lo necesario en la vida pasando el tiempo de una forma ociosa, de una forma perezosa, durmiendo, y que no todo nos caiga del cielo. De pronto del cielo nos cae otra cosa, pero no lo que estamos pidiendo. No predisponer el espíritu a la oración o rezar, o a la oración o rezar distraídamente, esperando obtener lo que con tanta negligencia se solicita. Venimos a misa, eso sí que toca vibras, pidiéndole al Señor, pero no venimos con la disposición como tiene que ser, con la devoción. Vamos a ver a misa, a ver si de pronto el Señor nos da algo allá. Vamos a ver qué sucede. No hay la disposición, la entrega, el compromiso. Muy importante el compromiso. Yo me comprometo con el Señor, yo vengo, pero yo que le estoy dando al Señor. Yo vengo a pedirle sanación, curación, liberación, bienestar, prosperidad, todas estas cosas. Pero sigo en el mismo camino de pecado, de adulterio, de maldad, de robo, de engaño, de traición. Sigo en el mismo camino de vicio, de prostitución. Entonces, ¿cómo queremos obtener las bendiciones de Dios? ¿Cómo queremos que las cosas se arreglen? Si no nos comprometemos con el Señor a un cambio de vida, a hacer mejor las cosas. O queremos que todo nos llegue, pero que nos llegue todo a nuestras vidas: salud, paz, prosperidad, abundancia, y de vez en cuando oramos. No hay ayuno, no hay penitencia, y todo lo que nos pasa en la vida ofrecerlo al Señor. Cada uno de nosotros acá llevamos nuestra cruz encima. Ustedes me ven acá y dicen: no, mi Señor está muy bien, bendito sea Dios. Sí, estoy bien, porque estoy luchando por mi salvación y hago la forma de llevar al Señor en mi corazón, porque esa es una lucha de todos los días, no solamente mía, sino de ustedes, ¿cierto? Sí. Pero uno no sabe también las otras cosas que están alrededor del día a día, preocupaciones, angustias. Uno no sabe. Entonces, amados hermanos, esto es muy importante. Si queremos de Dios lo que pedimos, tenemos que comprometernos también con el Señor. Abandonarnos libremente al pecado con la esperanza del perdón. Comamos y bebamos, o pequemos y pequemos, que mañana pues veremos si nos arrepentimos de nuestros pecados. Sigamos tirando la canita al aire. O esperar salvarse sin dejar los hábitos pecaminosos, como lo estoy diciendo, u observar puntualmente la ley de Dios. Eso de observar la ley de Dios puntualmente, harto común, no menos criminal que las primeras,
por cuanto infieren un ultraje directo a Dios, en no cumplir su santa voluntad, a quien se pretende sujetar a la ley de a nuestro capricho o a nuestras pasiones, despreciando las causas secundarias y los medios que el Señor estableció para producir los efectos que deseamos. Todo lo hacemos a nuestro capricho, a nuestro deseo, pero no de acuerdo a la voluntad de ¿quién? De Dios. No de acuerdo a la voluntad, no. Y eso es lo que está haciendo el hombre ahora, en la actualidad. Es que son mis derechos. Y en esos derechos, pues, ¿cómo estamos atropellando los mandamientos de la ley de Dios? Y buscamos otras cosas, pero no miramos hacia el cielo, hacia la eternidad. ¿Será que no pensamos, o muchos no pensamos, que hay una eternidad, un cielo, un infierno, un purgatorio? Y que es conveniente arreglar nuestra vida para allá. Bueno, aquí hay que luchamos y trabajamos, pero es que allá estamos hablando de eternidad. Aquí hablamos de un tiempo. ¿Cuánto? No sabemos cuánto vamos a estar. Ninguno de los que estamos acá sabemos cuánto vamos a vivir. Puede ser que esta noche el Señor nos llame a cuenta alguno de nosotros, no sabemos. Pero allá dice es eternidad. O eterno el infierno o eterno el cielo. Entonces, en resumen, tentar a Dios consiste en pedir contra su voluntad o contra las reglas establecidas, ¿sí? Y aquí entonces en que este acto se opone a la virtud de religión, la cual nos obliga a pedir según el orden o regla por Dios establecido, no el orden a la regla mía, de Dios. Muchos, yo sé que me están escuchando y después ven esta misa y esta predicación. Muchos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero es mi obligación predicar y enseñar esta verdad para bien de todos, de nuestra salvación, porque uno de los objetivos principales del sacerdote, si no el primero, es llevar almas para el cielo. Y tenemos todos estos medios para llevar almas para el cielo. Otro, sacrilegio. ¿Qué es el sacrilegio? Es la profanación de una cosa que es sagrada. Puede referirse igualmente a personas o lugares y objetos. Así, por ejemplo, sería sacrilegio personal atentar contra un sacerdote o un religioso. El sacerdote religioso, así sea pecador o lo que sea, pero aquel que atente contra él, que le cause daño a un sacerdote, es una persona consagrada a Dios. Yo tengo que responder ante el Señor por mis pecados, mis maldades, mis iniquidades. Pero el que hace el juicio es Dios sobre mí, como sobre cualquiera de ustedes. Pero estamos hablando de personas que se han separado, por eso significa santo, separar algo, ¿sí?, para el servicio de Dios. Y el sacerdote se ha separado para el servicio del Señor. ¿Sí? Cometer acto deshonesto con persona ligada por voto de castidad también es un sacrilegio. No sé qué le pasa a muchos religiosos, ¿sí?, que violan este voto de la castidad, que han hecho ese compromiso. Sacrilegio local, pecar en algún lugar santo o religioso, como iglesias, capillas habitadas para el culto, cementerios. Aquellos que utilizan capillas o cementerios para orgías y todo esto. Sacrilegio. Real. Tocar, por ejemplo, los cálices, patenas corporales, palias y purificadores por personas no autorizadas o manos no consagradas.
Eso ahora todo el mundo pasa al altar y toca los vasos y todo el mundo se cree autorizado para tocar los vasos sagrados. No solamente la mano del sacerdote, en su caso el diácono, que ya está cerca a ser ordenado sacerdote. Los sacerdotes tradicionalistas defendemos mucho esto, los que estamos en el remanente fiel, en esta línea. Solamente el sacerdote es el que puede tocar las cosas sagradas, nadie más. Quien lo haga sin la debida autorización está cometiendo sacrilegio. Y los demás objetos empleados en el servicio del santo sacrificio de la misa y de los sacramentos. Pero el más horrendo, amados hermanos, de los sacrilegios es el más horrendo de todos. Pare el oído. Es recibir los sacramentos en pecado mortal. Eso es un sacrilegio. Impiedad es el desprecio formal o afectado de la religión. Incurren en ella. ¿Quiénes incurren en la impiedad? Los que ridiculizan las prácticas, mandamientos y ceremonias de la iglesia, que se burlan de todo esto. Los que ultrajan la cruz o las imágenes de los santos. Los que, indiferentes a las prácticas religiosas, afectan y pregonan el desprecio de Dios, de la iglesia y de sus leyes. Más dañinos que los primeros, porque el más peligroso sofisma es el mal ejemplo. Suelen ser estos mucho más culpables, siendo su conducta un desprecio habitual de la autoridad. Y sobre los indiferentes recae la parte mayor de la desmoralización de los pueblos y la responsabilidad más terrible ante Dios y la sociedad. Ninguna precaución será de más contra los escritos y palabras de los impíos, y el ejemplo de los indiferentes, pues en el día indiferencia e impiedad se dan la mano para echar abajo el imperio de la fe y de la virtud. ¿La indiferencia qué? Y la impiedad. Y los fieles no deben olvidar que les está rigurosamente vedado imprimir, vender, comprar, leer, prestar y conservar libros impíos o heréticos o de pornografía, en los que directa o indirectamente, ¿sí?, se va en contra de la verdad de la religión y de la pureza. Sus libros de pornografía y todas esas revistas que salen por ahí atentan contra la pureza y es pecado. Uno lo ve, no, eso es normal. Obra de arte, pues depende como si usted lo está tomando como obra de arte, ¿no? Bueno, amados hermanos, hay mucho que decir. Termino hoy con este tema porque quedaría faltando otro tema de la superstición, de la magia, de la adivinación, del maleficio y todo esto, que lo explicaré en su momento oportuno, ya la semana que viene, con la ayuda de Dios, si Dios nos presta la vida. Termino con la simonía. Es el pecado de aquellos que trafican con las cosas santas. Esto es, que las venden o compran por dinero, lo cual es uno de los mayores ultrajes que a Dios puede inferirse. Cuando ustedes dicen cuánto vale una misa, la misa no tiene ningún valor material, porque su valor es infinito, hablándolo en este sentido, ¿sí? Los dineros que ustedes dan por unos sacramentos se llama estipendio. La misa es un estipendio, una ofrenda que usted da para sostener el culto del Señor, para ayudarnos.
pero no es que usted esté comprando la misa y que la misa valga 20, 30, 40 o 50, qué sé yo, no. Ese no es el valor de la misa. Das un estipendio y en esa misa colocamos tus intenciones, tus necesidades colocadas en las manos del Señor, ¿sí? Para que del cielo lluevan esas bendiciones que tanto necesitas. ¿Cuánto vale el sacramento del bautismo? No, Señor. Es una ofrenda que se da. Yo no puedo vender los sacramentos porque eso es simonía. Si alguien, voy a colocar un ejemplo, bendito sea Dios, a mí no me ha pasado eso todavía. Alguien viene y me dice, padre, usted me puede casar, pero yo tengo un problema, es que yo ya estoy casado, o yo ya estoy casada por la iglesia, pero así, yo te doy estos milloncitos, yo ya estoy divorciado y divorciada, pero yo te doy estos milloncitos ahí bajo cuerda, y usted hágame el favor. Eso es simonía, eso es pecado y grave. ¿Sí? Y muchas otras cosas más. Yo no puedo negociar con las cosas de la iglesia. ¿Sí? Yo no puedo ir a negociar con esto allá afuera y decir, bueno, vendo lo que tengo acá, ¿sí? ¿En cuánto me lo compran? Eso es pecado. ¿Sí? Comprar lo sagrado es pecado. Eso se llama ¿cómo? Sí. Entonces es el tráfico con las cosas que santas. Los que venden o compran por dinero las cosas santas, las cosas sagradas. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar, nos ayude en este peregrinar, mientras nos encontramos con el Señor allá en el cielo. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.